Entonces, el tema que yo le estoy proponiendo es las sedes, la soberanía y la integridad territorial. Las sedes, la soberanía y la integridad territorial. O sea, las zonas de empleo y desarrollo, la soberanía y la integridad territorial, que es lo que ha estado flotando en el ambiente, y el debate que usted recomendó que había que seguirlo haciendo, vale la pena escucharlo a usted. Le escucho. Definitivamente, si las zonas de empleo tienen como objeto la pérdida de la soberanía del Estado hondureño, no tienen razón de ser. Sí. Sin embargo, no es de lo que yo he leído y he podido también escuchar, no es ese su objetivo, don Juan. Bueno, la verdad es que se está en una guerra de información, desinformación, grupos económicos por acá, y de repente en el internacionalismo también se está manejando mucho de ello, y yo justamente estoy muy entusiasmado porque teniendo un personaje como usted, que además entiendo que es políglota, maneja 5 idiomas, entonces entiendo yo que Honduras en cualquier momento se va a ver necesitado de gente como usted para defenderla, si es que esto no se revierte o se modifica o se deroga. El otro tema sería la Constitución de la República, su contenido y las sedes. ¿Cómo lo analiza un experto como usted? Sí, la posibilidad, don Holman, de que exista recursos de inconstitucionalidad, no solo uno, varios recursos de inconstitucionalidad contra esta ley y sus reglamentos, siempre existe. A lo que yo he hecho referencia es a que esos recursos deben de presentarse de manera objetiva, y obviamente si se encuentra alguna inconstitucionalidad en ellos, la sala de la Corte Suprema de Justicia, que conoce de estos recursos, debe de resolver con base en el derecho. Aquí el tema se ha tornado político, y ese ha sido quizás el peligro, diría yo. Es peligroso politizar un tema como este, creo yo. Porque eso es lo que genera como consecuencia inseguridad jurídica. Y esa inseguridad jurídica daña al Estado, daña a las personas que vivimos dentro de su jurisdicción y daña a esos potenciales inversionistas en cuanto a su economía y a sus pretensiones en el país. Entonces, si hemos ofrecido a esos inversionistas extranjeros y locales esa posibilidad, como usted bien dice, desde hace 12 años casi, entonces no debería de existir esa inseguridad jurídica. Debemos de tener un cimiento sólido para poder de verdad iniciar con esos procesos, construirlos y que no se vean afectados por futuras inconstitucionales potenciales a la brevedad de un cambio político en el país. Eso no hace sentido en la continuidad del Estado, no hace sentido en la continuidad económica del Estado, y definitivamente si eso ocurriera, los más afectados somos los hondureños y definitivamente los inversionistas, quienes son los que ponen en riesgo su capital. Muy bien. Las zonas de desarrollo, de empleo y desarrollo, su piso legal y la Corte Suprema de Justicia. La última vez que yo conversé, o la primera vez que conversé con usted, dijo que la llave para revertir o armonizar este tema en la parte jurídica, constitucional e internacional, era la actual Corte Suprema de Justicia, en la que está descansando el piso jurídico por el cual se están amparando los inversores. ¿Cuál sería su recomendación en este sentido? No debe demorar eso, don. Es decir, una decisión de esta naturaleza jurídica, constitucional, no debe demorar ni estar condicionada de cosas que pueden ocurrir. La Corte debe de tener una opinión jurídica sólida, única, y esa posibilidad mermarse al máximo. Porque
repito, si un cambio político o un cambio de corte puede generar ese cambio en la decisión de constitucionalidad o inconstitucionalidad de esas leyes, entonces lo que pueden generar son perjuicios para el Estado, perjuicios para nosotros, las personas que vivimos dentro de su jurisdicción, y repito, para el capital. ¿Cómo no? El tema es que hay falta de contundencia y hay algunos datos que usted me ha recomendado que no le gusta involucrarse en cosas que se suponen. Usted habla de hechos y concretos conforme a su formación académica y se lo respeto. Dicen que a quien corresponde emitir, derogar, reformar e interpretar leyes es al Congreso Nacional. Y en este caso, eso está en una situación incómoda porque en su momento la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución en la que era la Corte la facultada para hacer este tipo de tratamiento a las cuestiones jurídicas, en el caso concreto de las sedes. Pero dicen que esa resolución nunca pasó a la Gaceta y por lo tanto no se convirtió en ley. Entonces, en este caso, yo no sé si usted tiene conocimiento de eso y estaríamos estableciendo que aunque la Corte Suprema tiene una gran responsabilidad porque es la que ha venido insistiendo que todo lo que se está haciendo es constitucional, el Congreso de la República está obligado a darle un tratamiento puntual y lo más pronto como usted lo está planteando. Le escucho. Hay una cadena de hechos que no pueden omitir. Claro. La política intenta culpar siempre al opositor, o entre opositores se culpan recíprocamente y desconocen u omiten hechos concretos que están completamente relacionados. Para que esa ley naciera y sus reglamentos, modificaciones, posibles derogaciones o cambios, se necesitan los votos de los diputados, y esos votos de los diputados están allí presentes tanto oficialismo como opositores. Entonces, alegar que eso es un acto de un solo partido político o de una sola facción del Congreso es omitir una realidad que es que todos participan en ese proceso. Eso por un lado. De otro lado, la elección de la Corte Suprema de Justicia también pasa por el mismo poder legislativo. Entonces, ahora hacer ver como que la Corte solo ha sido puesta o nombrada por un partido político y que el proceso, que no solamente contiene la participación del Congreso, hay proceso previo, fue controlada o manejada, es omitir que la política se pone de acuerdo al fin y al cabo para tomar esas decisiones, tanto generaciones de leyes como en el caso particular elecciones de corte. Entonces, cuando usted ata esos hechos, don Armando, sí, debe de reclamarle a la política el hecho de que ahora estén alegando que sus opositores recíprocos son los responsables de estos fenómenos. Estos fenómenos definitivamente se llevan a cabo con acuerdos políticos. Y omitirlos es realmente tomarle el pelo al pueblo y, por supuesto, a los inversionistas en el caso de las sedes. Deben de ser consecuentes con lo que han hecho, tanto con esa ley como con la elección de la Corte, y respetar lo que han hecho, ¿verdad? Si lo que han hecho, si lo que han hecho implica inconstitucionalidad, la Corte debe de decidir sobre ello de acuerdo a derecho, omitiendo la política, porque si politizamos una decisión jurídica de tal magnitud, don Holman, definitivamente perdemos credibilidad como Estado. Y obviamente los poderes del Estado también se ven, vamos a ver, manchados con cada tema sensible que conocen y que se politiza. El Estado hondureño, lo digo en la clase que doy en la Universidad Autónoma de Derecho Internacional Público, siempre lo reitero, el Estado hondureño se ha convertido en un Estado político.
y el Estado hondureño debe ser un Estado de derecho. Si nos alejamos de esa ciencia, de nuestra ciencia, para generar leyes y para juzgar, definitivamente perdemos solidez en cuanto al Estado de Derecho. Y la política varía, cambia de acuerdo a los intereses de quienes la conforman, y entonces se pierde todo el sentido de un Estado. Bueno, los antecedentes, los orígenes. En Honduras hay una tendencia, estos regímenes, creo yo, es una opinión mía, analizándolo, cuando los regímenes son presidencialistas y unicamerales. Fíjate que la mayoría de iniciativas que han generado cualquier cantidad de complicaciones salen de la iniciativa que tiene el Poder Ejecutivo. En este caso, las sedes son patrocinadoras. El patrocinador es el Poder Ejecutivo, y luego se convierte el Congreso de la República en un receptor, le da trámite y de ahí para allá el seguimiento. Cuando el señor presidente de la República declara que el tema de las sedes, después de todo el debate que usted recomienda, no se debe detener hasta que aterricemos por las consecuencias y los riesgos que estamos corriendo, el señor presidente de la República frescamente dice: eso de las sedes es cosa juzgada. Lo está diciendo el presidente de la República, y de ahí en adelante. Vamos a ir a una brevísima pausa, porque sí me interesaría que establezcamos que el Congreso prácticamente esta semana anterior estableció el señor presidente, el doctor Mauricio Oliva Herrera, el paisano allá de su abuelo, Choluteca, que sí, que estaban atendiendo una iniciativa del Consejo Nacional Anticorrupción, muy bien llevada, por cierto, con 9,000 o 10,000 firmas. Y esas 10,000 firmas fueron presentadas como una iniciativa para procurar la derogación, yo diría el tratamiento del decreto, y ver cómo se armoniza y no ir a los extremos, porque ya usted también me ha explicado que los extremos están bien difíciles. Entonces sí me encantaría que hagamos un poquito de repaso, porque el señor presidente del Congreso dice: conforme el debido proceso allá del régimen parlamentario, esas 10,000 firmas van a ser cotejadas con el Registro Nacional de las Personas. El Registro Nacional de las Personas está muy ocupado con identifícate y no sé cuánto tiempo. Van a quedarse esas 10,000 firmas allá en el Registro Nacional de las Personas. Luego, conforme el debido proceso, tiene que volver al Congreso. El Congreso nombra una comisión de dictamen. Esa comisión de dictamen se pronuncia en favor o en contra, y al final van a votación al Pleno para conseguir las 2/3 partes, que serían los 86 votos. Pero lo que sigue después de allí, señor, y usted ha recomendado que esto debe resolverse lo más pronto, es que aun cuando se acuerde o se apruebe la derogación, el decreto que se emita respecto a eso va a ser ratificado en el siguiente Congreso. Entonces sí, esta prórroga de un Congreso para llegar al otro nos puede meter en un arroz con mango, como dicen allá en mi pueblo, y quién sabe cómo, si vamos a poder salir bien librados. Regreso con usted para que hagamos un poquito de repaso sobre lo que le he planteado. Bueno, señoras y señores, tengo un experto en temas jurídicos internacionales, constitucionalistas y demás, un abuelo en San Marcos de Colón, Choluteca, pero eso me siento familiarizado con él, un papá aquí en la Villa de la Lima, en el departamento de Cortés, y una mamá de Santa Bárbara. O sea que él sí tiene jurisdicción nacional, y por lo tanto creo que tiene que defender la soberanía y la integridad territorial, porque está casi compartido en todo el país. Regresamos en unos instantes, señores, no nos cambien. Yo por lo menos me estoy pronunciando porque el Congreso no se repliegue y que le dé tratamiento a este tema, porque como estamos navegando en la cresta de la desconfianza, en la cresta de la malicia, como dijo Paul Romer, que el proyecto aquí se pervirtió, no sé qué quiso decir y no quiero repetirlo, pero es importante establecer, por ejemplo, usted me dice que es una farsa el tema de que desde el proyecto Orquídea, los que están en la expansión del mismo y en el control territorial ya le han comunicado a unos 40 familias que son vecinos de ustedes ahí, que si no deciden hacer una negociación con los terrenos que tienen allí para crecer en el proyecto, los van a expropiar porque están facultados.
Le comento la verdad. ¿Cómo hacemos? Le comento la verdad. Es delicado. Ese es el tema más delicado y le digo yo... Esa desinformación es peligrosísima. Puede matar gente por estar enojado. Aquí a cualquiera le sacan el machete por un tema de eso. Yo soy de San Marcos de Colombia. Y así es, aquí en el campo digo cómo se arreglan las cosas. Claro. Entonces, ese tema de la tierra es sagrado, además es la primera extensión del cuerpo humano y de la mente humana. Claro. Lo primero que sigue es el legítimo derecho a un pedacito de tierra que da para que lo sepulten a uno. Su propiedad. Si usted la ha trabajado y que es suyo, está registrado. Claro. Entonces, en esa línea, de entrada yo peleé porque ese artículo que hacía la parte de la expropiación no entrara en la ley. Yo lo peleé, no logramos, y fue porque la Corte Suprema mandó un escrito donde decía que ese poder o ese derecho no se le podía quitar al Estado de Honduras, porque en realidad se ha también malinterpretado. O sea, la Corte opinó y el Congreso aún así. Entonces, no, la Corte opinó en el que en contra de la expropiación. Se tenía que dejar el decreto de la expropiación en la ley de sedes porque está en la Constitución de la República. Y también se ha malinterpretado ese tema de la expropiación, porque mucha gente se va al último párrafo de ese artículo, pero no lee el arranque. Solo el Estado puede expropiar, no las empresas. Entonces, no es cierto que una empresa, yo, secretario técnico, puedo ir a expropiar gente. Ahora le comento el tema de los 40 familias que se dijo 40 días. Eso fue totalmente fabricado por una persona, y el audio que utilizaron de prueba... Hay expertos en guerra sucia que están trabajando en contra de ustedes y los tienen identificados. Medios de comunicación, grupos económicos, periodistas y políticos. En su momento tenemos que identificarlos. Entonces, el audio que dijeron de la persona que dijo que habían recibido las amenazas es un conocido invasor de tierra del sector. Se la pongo así. Me lo imaginé. Se la pongo así. Bueno. Y mire, él mismo dice... O sea, él quería ir a negociar. Y el de la ONG que dice que el proyecto no está empleando a nadie de la zona, que hay 400 personas de San Marcos de Colón y de Yuyure. Claro. Todos. Se le aclaró que no había nada de eso presente, que nunca hicimos un comunicado público, no lo quisieron transmitir porque ya no iba con porque lo demostraba que era falso. Otro tema. Hay herederos y hay Nos reunimos también con la comunidad, y cuando nos reunimos con la comunidad... Con los 40 supuestos. Se llama la comunidad de las Tapias. Ajá. Y en las Tapias hay como 30 casas. Cuando hicimos el recuento de dónde estaban los empleados, los 400 que ya estaban, de los 400 habían 55. ¿Esa extensión territorial es de interés de Urquilla? La extensión es de 300 manzanas y fue una compra de una hacienda. No, lo que le digo es que a los que se están... No, absolutamente que no. Los van a invadir o los van a expropiar. No, absolutamente que no. ¿No hay interés de Urquilla en esas tierras? Lo hemos aclarado por escrito, en medios, en todo lado, y lo vuelvo a decir acá. Sede Orquídea y Agroalfa jamás van a hacer una sola expropiación en ningún lugar del país. No, lo que le estoy diciendo es que de repente entonces hay mercaderes. Sí, eso fue una maldad. Mercaderes de invasores de oficio, que yo se lo dije casualmente a don Carlos Urbizo. Mire, don Carlos, eso de las expropiaciones me parece que es una cuestión desencabellada. Además, don Víctor estuvo, y está grabado, que él reconfirmó como uno de los inversores principales. A propósito, ¿hay forma de transparentar de dónde vienen esos recursos que está invirtiendo don Víctor ahí y los socios? Pues sí, es que son recursos de la banca nacional. ¿En Honduras? ¡Honduras! No son gurnos extranjeros, es de la liquidez de la banca, es liquidez de la banca nacional. No tiene nada que ver con los 30.000 millones que los hondureños tienen en el exterior. No tiene nada que ver con eso. Es de la banca nacional con préstamos aprobados bajo regulaciones de la Comisión de Banca y Seguros. Transparencia. Transparencia, señor. No hay lavado de activos. Transparencia, señor. No va a ser no va a ser Orquídea un refugio para los... Es que eso no tiene sentido. Ustedes no pueden entrar en ese campo entonces. No, porque ¿cómo vamos a entrar? Son 50 millones de dólares. ¿Cuánto es la inversión? 85. ¿Millones de dólares? Millones de dólares. ¿Y cómo va un grupo que va a arriesgar este tipo de trabajo, va a hacer este tipo de inversión? ¿Cómo se va a meter? O sea, son inversores nacionales, no vinieron de ningún lado. Son inversores que ya tienen experiencia. Don Víctor Wilson tiene 4.000 empleados en Granjas Marinas ya hay. Ya la experiencia ya está de crear empleo, y son personas que ya han estado creando empleo acá. Bueno, ¿cómo vamos a incumplir la falta de seriedad para un tema de aceptar criminalidad cuando el 100% del producto que va a salir de esa sede va para Estados Unidos? ¿Habrá posibilidad de conseguir
quienes integran la junta directiva, aunque es una opinión, o sea, es una información reservada, pero en algún momento, para efectos de transparentar el proyecto. Es una sociedad anónima, yo creo que la sociedad anónima también hay que respetarla. Pero qué interesante. Pero no hay. ¿Son hondureños los inversores? Son hondureños. ¿Y entonces? No, por eso es que dicen, entonces los hondureños. Son unos asiáticos que vienen de lavadores de dinero, mafiosos y todo lo demás. Entonces, nada que ver. Entonces, ¿cómo le digo? ¿Cómo se pierde la soberanía? Entonces, los hondureños le quitan la soberanía a Honduras. No, ahí estamos hablando. No tiene ningún sentido. Ahora, yo creo que hace falta una campaña puntual enfocada a que trascienda la verdad de esto. Es que eso lo estamos haciendo, estamos comunicando cada vez más, estamos teniendo mucha cercanía también con los residentes de la zona. Ya hemos, cuando por la seriedad que se le dio al tema de la expropiación que se dijo que se estaba haciendo, nos reunimos con los empleados de la SAP y le digo, 55 personas están trabajando de esa comunidad, trabajan en el parque. Y no solo eso, 2 de los nietos del señor que dijo que estaban expropiándole, trabajan en el parque también. El proyecto ya está diseñado, está demarcado, entonces ya hay 23 hectáreas de invernaderos construidos. No, lo que estoy diciendo es que los vecinos en alguna medida se están haciendo aconsejar por algunos que se quieren aprovechar y nada que ver con la realidad. Hay gente que le gusta destruir proyectos. Pero hay que identificarlos. Estoy de acuerdo. Eso es anarquismo. Eso es anarquismo. Y yo siento que también hay gente que está utilizando esas mismas estrategias con las que se han hecho algunas ONGs y grupos ideológicos con el tema de las hidroeléctricas o a las minas. Es el mismo concepto, siento yo, y la estrategia es muy similar. Guillermo Peña me dejó casi convencido. Otro ratito más y creo que me voy de un solo para San Marcos de Colón. Ya me Pero es que tenemos que ir porque no hay cosa mejor que ver el proyecto y poder preguntarle a la gente que está ahí. Me están sonando la campana de allá de Máster y entonces me dice que tengo 3 minutos. Aquí está Guillermo Peña reconfirmando a Ariel que lo quiere allá en mi pueblo, San Marcos de Colón. Vamos a ir unos 3 días. Con cámaras y todo lo demás, llevamos el dron y todo, vamos a ir a hablar con esos de las peñas, ¿cómo se llaman? Las tapias. Las tapias. El periodista debe tener cuidado, nunca debe afirmar lo que no le consta y asegurar lo que no ha visto. En este momento nosotros vamos a dar el tratamiento que corresponde. ¿Te pareció cómo manejamos la entrevista? Me parece fabuloso, además una plática agradable. Ahora, lo que hace falta, le diría yo, es, como usted me dijo, yo de leyes no, yo estoy en otra área. Es de conciliar, hombre, armonizar la Constitución de la República. Yo creo que esa parte es importante porque, bueno, tenemos que procurar una derogación de los artículos que de alguna manera obstaculizan la posibilidad de que las sedes se puedan legitimar. Yo creo que también se han inventado fantasmas donde no hay. Claro. Porque yo le digo, yo estoy de acuerdo estaría de acuerdo en la modificación para quitar el decreto, el artículo que dice de la expropiación, claro. pero con una condición, que lo quitemos de la Constitución de la República también. No, pues precisamente. Yo lo que estoy tratando de establecer es que mientras no armonicemos la Constitución alrededor de lo que es la soberanía y la integridad territorial, porque en el mundo entero se nos está reconociendo como el primer país que cede su soberanía y su integridad territorial voluntariamente. Y eso tampoco así. Eso también forma parte de la campaña. Yo le puedo decir 2 zonas francas del mundo, zonas económicas especiales, que están en el Asia. Que ya lo han hecho. Una se llama el Dubai International Financial Center, que es una zona franca financiera y regulatoria. Ahí no producen, no es maquila, es de bancos y sector financiero, una zona libre de bancos. Y la segunda se llama el Shanghai Pilot Free Trade Zone. Y ambas tienen corte separada de su sistema de corte nacional. Nos salimos del enredo y establecemos que los 112.550 kilómetros cuadrados se convierten en una zona absoluta de inversión y comercio, ¿sí o no? Se podría. ¿Estamos de acuerdo? Se podría, pero estoy seguro que los colegios profesionales no lo permitirían. Estoy seguro que todos los grupos mercantilistas tampoco lo permitirían. Estoy seguro que un montón de gente de gobierno, burócratas y sindicatos tampoco lo permitirían. No, a ver, pero los 10 millones de hondureños y tenemos el legítimo derecho que por lo menos tenemos una pertenencia que sea ilusoria del territorio. Eso es lo que queremos. No, si yo de sueño le puedo decir que lo que quisiera que la ley de las sedes era que el Valle de Sula utilice la ley de las sedes para crear su zona autónoma, así como el Valle del Cauca en Colombia. O el Tennessee Valley una frontera ahí en el agua de Ojoa. Muro. No, si es que también la politización aquí ha desnaturalizado el crecimiento de la ciudad de San Pedro Sula. Ariel, me imagino que le encantó el programa. Señoras y señores, volvemos a otro punto de vista.
Le agradecemos a don Carlos Urbizo que nos hizo el contacto con este muchacho, Guillermo Peña, que maestro. Originalmente él dijo a saber en qué trampa me está metiendo este muchacho. No, jamás. Le agradezco. Un gusto. Está bien, joven. A su orden. Gente como usted necesitamos asociar para ver cómo ustedes se hacen cargo del país. Gracias a usted. La fortaleza de una nación no es su tamaño, no es su extensión, no son sus militares, no son sus políticos, es su gente. Yo le recomiendo a los sanmarqueños. Los sanmarqueños es un pueblo noble y vamos a convertirnos en el modelo para desarrollar Honduras. Con permiso.